¿Alguien se ha parado a pensar en cómo sonaba el español hace 1000 años? Bueno, pues si pudiéramos viajar en el tiempo, lo más seguro es que no entenderíamos casi nada. Y es que la lengua que hoy nos parece tan normal, tan nuestra, tiene detrás una historia de película, llena de giros y sorpresas. Fijaos en esto, que es alucinante. Si cogemos un texto como el Cantar de Mio Cid, veríamos cosas como mano le va a besar en lugar de le va a besar la mano. O fablar en vez de hablar. Y xefe, así, con X, en vez de jefe. El cambio en apenas un milenio es brutal, ¿no? Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta de todo este análisis. ¿Cómo demonios pasa esto? ¿Cómo un dialecto local que se hablaba en las montañas termina cruzando océanos y siendo la lengua de cientos de millones de personas? Pues para entenderlo hay que irse muy, muy atrás. Todo arranca aquí, con la caída del Imperio Romano. En ese momento, la península ibérica era un caos lingüístico. Lo que se hablaba en la calle era una especie de latín evolucionado, el latín vulgar, pero cada zona lo hablaba a su manera. No existía un español, sino un montón de formas de hablar. Y cuando digo un montón, me refiero a esto. La península era un verdadero mar de dialectos romances, todos compitiendo. El gallego-portugués, el astur-leonés, el catalán, y el castellano era solo uno más en esa lista. Al principio, vamos, nadie habría apostado un duro por él. Y es que su cuna fue esta, una zona montañosa, un poco aislada, ahí en el norte de la península, una tierra de fronteras, de gente dura. No era ni el centro político ni el cultural, un origen bastante humilde para una lengua que aspiraba a ser global. Y aquí viene una de las claves más fascinantes, la que propuso el filólogo Emilio Alarcos Llorach. Dijo que el castellano es, en esencia, un latín vasconizado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues dicho de forma sencilla, que la gente de esa zona, que hablaba euskera, aprendió el latín de los romanos, pero lo adaptó a sus propios sonidos. Y esa mezcla tan particular le dio al castellano algunos de sus rasgos más únicos y reconocibles. Y antes de seguir, una pequeña aclaración que es importante. Toda lengua en su origen fue un dialecto. La gran diferencia la marca el tiempo, la evolución y, sobre todo, el poder político y cultural. El castellano es el ejemplo perfecto de un dialecto que, por así decirlo, ganó la partida. Venga, pasemos a la expansión, porque la historia del castellano y la de la Reconquista van totalmente de la mano. Es un proceso de casi 800 años que lo cambió todo en la península. Se puede decir que la espada y la palabra avanzaron juntas. El avance militar de los reinos cristianos, con Castilla liderando, fue también un avance lingüístico. A medida que conquistaban nuevos territorios hacia el sur, su forma de hablar se iba extendiendo como una mancha de aceite. Pero ojo, esto no fue una imposición de «ahora habláis todos así». Va, fue un proceso de mezcla, de hibridación. El castellano se fue mezclando con otros dialectos romances, con el mozárabe y sobre todo con el árabe. No borraba lo que encontraba, sino que lo absorbía y se enriquecía. Era una lengua viva, en constante evolución. Y es que la influencia del árabe fue sencillamente brutal. Casi 8 siglos de convivencia dejaron miles de palabras que usamos todos los días sin ni pensarlo. Desde la ciencia, como álgebra, hasta la política, con alcalde, o cosas tan cotidianas como la almohada. Claro, una vez que el dialecto se ha extendido, llega el siguiente paso. Hay que darle prestigio, hay que fijar unas normas. Había que pasar de ser una lengua del campo de batalla a ser una lengua de cultura, de administración, una lengua de Estado. Y en este proceso de poner orden hubo 3 momentos clave. Primero, en el siglo XIII, el rey Alfonso X lo convierte en la lengua oficial para escribir las leyes, la ciencia, la historia, todo. Después, en 1492, Antonio de Nebrija publica la primera gramática. Y ya en 1713 se funda la RAE para fijar sus reglas. Fueron pasos deliberados para construir una lengua sólida. Y mientras los académicos escribían las reglas, la gente en la calle seguía cambiando la lengua. Uno de los cambios más curiosos, quizá por esa influencia vasca de la que hablábamos, fue cómo la F inicial del latín se fue suavizando hasta convertirse en una H que hoy es muda. Así que facere pasó a ser facer y finalmente nuestro hacer. Este es el punto fundamental. Sin esta estandarización, sin estas reglas, el castellano difícilmente podría haber sido la herramienta que cohesionara un imperio tan gigantesco. Se necesitaba un modelo claro y estable para todo el mundo. Y con ese modelo ya bien atado, el castellano estaba listo para dar el mayor salto de su historia, cruzar el océano Atlántico.
Y el proceso fue increíble. Primero, la expansión física, con la llegada a América. Después, otra vez, una nueva hibridación, absorbiendo palabras como tomate, chocolate o canoa. Y hoy, el resultado es lo que se llama una lengua pluricéntrica, o sea que ya no hay un único centro que dicte las normas. El español de Ciudad de México, de Bogotá o de Buenos Aires es tan válido y tan importante como el de Madrid. La lengua es de todos sus hablantes. Y el resultado de toda esta historia es esta cifra, casi 500 millones de hablantes nativos. Es una auténtica barbaridad si volvemos la vista atrás y pensamos en aquel dialecto que nació en las montañas del norte de Iberia. Y no es solo la cantidad de gente. Su estatus como lengua oficial en más de 20 países y ser la segunda lengua materna más hablada del planeta, solo por detrás del chino mandarín, consolidan su peso en el mundo. Casi nada. Pero la historia, claro, no acaba aquí. Porque una lengua no es un objeto de museo, está viva, respira, y no para de cambiar ni un solo segundo. Y así, de alguna forma, completamos el círculo. Ha sido un viaje de milenios, desde un latín peculiar hablado en las montañas cántabras hasta convertirse en este gigante global. Una historia de mezcla, de poder, pero sobre todo de una increíble capacidad de adaptación y de creación. Y terminamos con una pregunta para darle vueltas. Si el cambio ha sido tan bestia en los últimos 1000 años, ¿cómo sonará el español del futuro? ¿Qué nuevas palabras, qué nuevos acentos lo moldearán? La historia de la lengua española, en realidad, se sigue escribiendo día a día, con cada palabra que decimos.